Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Hace unos días, mientras veía las tendencias, justo el Día Internacional de la Mujer, y compraba la despensa para lo que queda de la semana, encontré el tweet de Esteban Arce que ahora tienen en pantalla. En él decía lo siguiente: el derecho fundamental de las mujeres es el derecho a la vida. Dejemos de matarlas en el vientre materno y así cuidemos todos sus derechos. Llamó mi atención por dos razones. La primera es que Esteban Arce es un ultraderechista cristiano al que muchos católicos considerarían más bien fanático, y sobre todo por lo malintencionado de su mensaje. Para los que se encuentran fuera de México, Esteban Arce es un conductor mexicano que trabaja para la radio en Reporte 98.5 de FM y también para Foro TV. Es un tipo intolerante, homófobo, clasista, ultracatólico y prejuicioso, al que la televisora más importante del país tolera sin problemas y que a cada oportunidad intenta imponer la fe católica como la única con una moral válida, y que quiere exponer a los que no lo son como nocivos, viciosos y errados. Es quien ha dicho que Harry Potter es parte de un plan para destruir la fe cristiana de Occidente y que la educación católica debe volver a la escuela, que ha condenado a las mujeres que han tenido que optar por el aborto y que cree que quienes se declaran a favor de la eutanasia y los derechos de quienes tengan atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo género o de más de un género deben ser excluidas de sus derechos humanos. Viendo las respuestas 5 en la conversación para ese momento, noté una que llamó mi atención porque le daba la razón a Esteban Arce. La conversación era esta. Comenzaba con alguien que respondía al comentario de Esteban Arce: así como el derecho de hacer lo que quieran con su propio cuerpo, o eso lo tenemos que dictar los demás. Y es que el problema es el siguiente: no imagino a una pareja o a una mujer tomando la decisión de abortar como primera opción frente a la posibilidad de quedar embarazada. No es algo deseable, pues. En un mundo mejor informado, las primeras opciones tendrían que ser las menos complejas. El uso de condones, parches o píldoras serían los más comunes. Y así es. Se calcula que menos del 1% de las mujeres que interrumpen su embarazo lo han hecho después de los últimos 3 meses. Y entre estos casos hay motivos de salud. Pero entonces alguien más respondía algo así como que no era su cuerpo según la ciencia. Algo que, si somos sinceros, no dice mucho. Parece más una oración sin significado específico, como decir el pájaro anida o el avión entre las nubes. Aún así, le preguntaban ¿cuál ciencia? ¿Cuándo se pasa de un montón de células a una vida? Y además, ¿por qué teníamos que seguir lo que una sola religión piensa? La verdad es que detrás de estas opiniones suelen haber cristianos ultraconservadores, que se ocultan bajo argumentos pseudocientíficos con los que intentan convencer a los menos informados o con los que brindan alguna seguridad a quienes ya se han declarado creyentes. Por eso era obvia la respuesta, y así la dio el mismo individuo cuando escribió: ¿quién dijo religión? La ciencia solo es una. ¿Cómo que cuál? La que dice que tu ADN y el de un no nacido los hace humanos. Bueno, en realidad, que algo tenga ADN humano no significa que sea humano. La ciencia no dice eso, pero puede depender de lo que llame ciencia. Algunos llaman ciencia al Reiki. Por eso respondí de forma sarcástica precisamente a ese comentario, algo así como que alguien que escribiera eso solo podía ser una persona que se masturbara y luego se tirara al suelo a llorar por sus hijos. Casi al mismo tiempo, la misma persona que lo cuestionaba le respondió con una pregunta: cuando te lavas los dientes y matas células con tu ADN, ¿eso también está mal? ¿Cuál es la diferencia? Porque la duda era obvia. Por muy interesado en el tema del aborto que aquel hombre quisiera estar,
parecía un completo ignorante en lo que respecta al ADN. El ADN es básicamente un ácido que contiene información biológica. No solo el esperma humano o los óvulos contienen ADN. Todo nuestro cuerpo, incluso aquello que estrictamente se encuentra dentro de nosotros y no somos nosotros, como las bacterias y los virus, contienen ADN. ¿O me dirán que es homicidio curarse una infección en la garganta? Eso estaba pensando mientras esperaba en la fila para pagar, cuando de pronto saltó un mensaje privado. Era Esteban Arce y no parecía muy entusiasmado con mi participación. Me compartió una foto que tienen ahora en la imagen, aunque la he difuminado un poco porque me parece de mal gusto, y me hizo el siguiente comentario: mira tu masturbada, asesino cobarde. Inmediatamente, y como es de esperarse de esos valientes defensores de los derechos celestiales, me bloqueó. Algo muy común en pseudocientíficos y creyentes. Hace poco Jaime Maussan hizo lo mismo a catedráticos e investigadores universitarios que lo cuestionaron cuando dijo que los científicos tenían que aprender de él y que él era el nuevo Giordano Bruno. La verdad, me sentí especial cuando también me bloqueó a mí. Eso sí, después alardeó de que los había dejado callados y que lo único que había era comentarios a su favor. ¿Quién podía cuestionarle eso, cierto? Si uno bloquea todo lo que le es adverso, pues lo que queda, faltaba más. Son solo comentarios a favor, y eso es suficiente para el público que quiere escucharlo y que lo que le interesa es que alguien más confirme lo que ellos ya creen, o por lo menos que parezca que lo confirma. Pero estos son otros tiempos, Esteban Arce. Hubo algún tiempo en el que la televisión era casi sagrada para los mexicanos y era un medio efectivo para transmitir lo que a quienes pudieran pagar por ello les diera la gana. Y hoy es diferente. Ya no hay una sola opción, hay muchas. Y tus medios, aunque siguen siendo fuertes y efectivos, son una de las tantas opciones. Y nosotros podemos decir lo que se nos pegue la gana y responder si lo creemos necesario. Por eso, aunque me hayas bloqueado, puedo decir lo que pienso y lo haré. Mi fanático y ultra religioso Esteban Arce, estás tan acostumbrado a decir lo primero que piensas, sin meditar en la coherencia de lo que dices, ni en las consecuencias, que ya escribes y dices cualquier cosa. Son otros tiempos, y en estos tiempos una imagen ya no dice más que 1000 palabras. La imagen que me obsequiaste ha sido compartida miles, tal vez millones de veces, para intentar mostrar el aborto como algo indeseable e inmoral, como un homicidio. Pero no sabemos el origen de esa foto. La copian y la pegan todos los blogs de gente que opina como tú. Puede tratarse de un aborto clandestino, claro, porque algo sí pondría en riesgo la vida de la madre o incluso de alguna complicación médica o un accidente. Son los blogs sensacionalistas los que impiden saber más de la imagen. El aborto más común no es como el que muestras, y no vas a llegar a mi perfil a espantarme con eso. La interrupción legal más común es la química y se realiza en las primeras semanas de embarazo. De hecho, en la Ciudad de México, corríjanme si me equivoco, es legal hasta las 12 semanas y en algunos países hasta las 21 semanas si existen graves casos de malformación. Católicas por el Derecho a Decidir responden muy bien acerca de esto, que no hay nada conveniente en tener un aborto. En particular, donde es ilegal tener un aborto es peligroso. Es algo que marca socialmente y es personalmente desgarrador. Son las mujeres quienes por lo regular se encargan de las criaturas, a menudo en las circunstancias más difíciles. Las mujeres abortan porque se hacen cargo de otros. Desean traer criaturas al mundo en las mejores circunstancias. Ninguna mujer tiene un aborto por diversión o por una clase de ritual de iniciación. La decisión de hacerse un aborto es reflejo de la pobreza y la inequidad del mundo en que vivimos, escasos recursos y falta de compromiso social con las criaturas, relaciones de pareja en las que el hombre no está preparado para amar y comprometerse con las mujeres, ni las hijas ni los hijos.
hostilidad hacia la sexualidad y hacia las mujeres. Las mujeres abortan por diferentes y múltiples razones. Investigación tras investigación indica que en muchos países las mujeres que han abortado habrían continuado su embarazo si las circunstancias hubieran sido distintas, puesto que esas mujeres se han preocupado por la clase de vida que darán a sus criaturas. Han tomado su decisión sobre la base de lo que es mejor para la vida en desarrollo, para sus hijas e hijos ya nacidos, para sus familias y para su comunidad. Muchas son mujeres pobres a quienes les gustaría lograr una vida mejor, cierta estabilidad monetaria y tener las criaturas que verdaderamente puedan cuidar. Es muy difícil cuantificar, documentar o comprender por qué una mujer aborta. Las vidas de las mujeres son complejas y apenas se las entiende. La sociedad no tiene aún la capacidad de valorar por completo las decisiones de las mujeres o la lógica de esas decisiones. Por ejemplo, cuando una mujer explica que tiene un aborto porque una criatura interferiría en su trabajo, los oponentes al aborto tachan esa razón de trivial. No obstante, si la mujer es cabeza de familia, si otros menores y posiblemente otros adultos dependen de ella, ¿por qué habría de ser la suya una decisión trivial? A final de cuentas, no podemos juzgar en lugar de otra persona lo que constituye una decisión de peso. En último término, la decisión es de quien la toma. Es claro que cada quien conoce mejor su propia situación y cada quien debe tomar sus propias decisiones. Si uno desea de verdad reducir la necesidad del aborto, la acción más efectiva es la de cambiar las condiciones que orillan a una mujer a situaciones de embarazos involuntarios e insostenibles, a saber, anticoncepción ineficaz e inaccesible, feminización de la pobreza, en particular de las mujeres solteras con criaturas, así como la cultura machista que asegura la masculinidad de los hombres mediante la conquista sexual de las mujeres. Si uno se propone con seriedad reducir la incidencia del aborto, uno debe reducir la necesidad del aborto. Primero, construyendo una sociedad menos opresiva para las mujeres y más acogedora para las criaturas, y después, facilitando una variedad de anticonceptivos eficaces y seguros. Pero vayamos al punto detrás de todo esto, porque detrás de todo esto lo que hay es una necesidad insana de dictar a los demás lo que indica su propia moral. Una moral basada en preceptos religiosos que no nos acomodan y debates filosóficos que pasan por alto los hechos. Defender la vida desde el momento de la concepción es un eslogan religioso que alude a la fecundación, que no indica algo en términos científicos. Que un espermatozoide penetre el óvulo no indica la fusión de sus núcleos, pero ni siquiera un cigoto puede ser considerado como un ser humano. Las placentas poseen la misma información genética que el feto y se desechan. Tendrían que llorar por ellas si esa idea prosperara para ser coherentes. El doctor en ciencias Antonio Lascano Araujo escribió lo siguiente y sería muy revelador para gente como Esteban Arce si tuvieran la capacidad de comprensión y sinceridad que requiere el caso. Un cigoto, una blástula, un embrión están vivos, pero no son personas. Ni siquiera son, en términos sociales, individuos. Reconozcamos lo obvio. El comienzo del cigoto como entidad genética definida no es lo mismo que el comienzo de una persona, y el momento de la vida humana es, en fondo, un proceso dinámico en donde la óptica ideológica puede señalar puntos de inflexión que carecen de toda justificación científica. Dejo el enlace en la descripción. ¿Qué le queda a Esteban Arce y a gente como él? Nada más que la ofensa, la salida fácil de quien no tiene argumentos, la descalificación forzada y sin razón, esconderse detrás de las falacias lógicas y el engaño, o quedarse callado un rato y jugar a no enterarse de nada. Condenando a las mujeres por ejercer su derecho a decidir, juzgándolas sin comprender razones y ridiculizando a todo aquel que no esté de acuerdo, no disminuirá el número de abortos.
¿Quieren disminuirlos? Hablen más abiertamente de la sexualidad, de salud y de responsabilidad y verán cómo esto es diferente. Quiero enviar un saludo a la gente del grupo No a la Pseudociencia en la UNAM que me han apoyado más de una vez en toda clase de temas. Intento siempre que la información sea veraz. Y bueno, por el momento ha sido todo. Recuerda suscribirte, dejar un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.